Buenas noches. Hoy vamos a continuar con los hangouts de Libertad Radical 1863 y en esta ocasión les vamos a hablar Jorge Eduardo y yo, Jaime Luis, sobre una figura bastante interesante e importante del radicalismo liberal colombiano, y esa figura era un extranjero, un alemán, y su nombre fue Georg von Lengerke. Así que bienvenidos al hangout. Bueno, en esta primera parte yo les voy a hablar un poco en un primer punto de como del contexto histórico de Georg von Lengerke, de quién era él, por qué vino acá. En el segundo punto de esta primera parte les voy a hablar como de un enfrentamiento implícito que él tuvo frente a Rafael Núñez y el proyecto cierto centralista, para lo cual pues le fue de mucha ayuda a Lengerke el presidente del Estado Soberano de Santander, Solon Wilches. Ya en la segunda parte ya va a estar Jorge Eduardo, y Jorge Eduardo les va a hablar del papel de la migración alemana aquí en Colombia. También les va a hablar un poco más específicamente de las tareas en concreto que llevó a cabo Lengerke, sobre todo en el aspecto de los caminos y el comercio, del desarrollo del comercio. Y en tercer lugar, Jorge Eduardo les va a hablar también como de la importancia general del libro La otra raya del tigre, la novela de Pedro Gómez Valderrama. Entonces, bueno, empecemos. Bueno, en primer lugar, cierto, el contexto histórico de Georg von Lengerke. Él era un comerciante, era un revolucionario, era un liberal, era un hombre muy polifacético, era un aventurero, también en cuestiones amorosas, y esta fue como una de las razones por las cuales se fue de su país, por haber estado haciendo un lío de faldas. Sin embargo, la principal razón por la cual Lengerke abandonó sus tierras y se vino a estos lugares era porque él siguió el mismo consejo de dos personas muy importantes para él, y eran su abuelo y también era el consejo de von Humboldt. Y estas dos personas le dijeron a él que si él quería como seguir con sus aspiraciones de progreso, de cierto este romanticismo que había en esa época, que lo mejor era que él que él se fuera a tierras donde apenas estas ideas estaban empezando a tomar raíces, y eran las tierras de América. Entonces, en efecto, pues Lengerke les hace caso a estas dos personas y comienza como su epopeya o su épica en este país. Pedro Gómez Valderrama, en su novela La otra raya del tigre, dice que Lengerke bajó por el Magdalena y que ahí se enfrentó con un escenario totalmente distinto al cual él estaba acostumbrado, que era un escenario de cocodrilos, de caimanes, de jaguares, de serpientes, de indios salvajes, ¿cierto? Entonces esto era una sociedad, un mundo totalmente distinto para Lengerke. Sin embargo, bueno, también cabría hacer la anotación de que Lengerke realmente no subió por el Magdalena, no bajó por el Magdalena, sino que él vino fue por el río Zulia, sino que para darle como un carácter un poco más épico a esas hazañas de Lengerke, Gómez Valderrama lo ubica como viniendo por el Magdalena. Bueno, entonces Lengerke llega aquí y como con qué contexto, con qué situación se enfrenta. Bueno, por un lado el país era muy inestable, políticamente había enfrentamientos constantes entre liberales y conservadores. Había un proyecto de modernidad o de Estado-Nación que apenas se estaba formando, con varias dificultades, ¿cierto? De un enfrentamiento entre el país premoderno y el país
que quería entrar así como en la modernidad. Eso por un lado, la inestabilidad política, y por otro, el aislamiento geográfico que presentaba el país y que impedía este aislamiento geográfico el desarrollo de un mercado incluso nacional. Las regiones estaban muy aisladas las unas de las otras, y cada región como que trataba de satisfacer esas necesidades que se iban formando como podía, y no había una conexión real en términos de intercambio de comercio a nivel nacional, para no hablar ya a nivel internacional, de inserción de la economía colombiana en el mercado global. Entonces Lenguerque ve como esta situación, ¿cierto? Este escenario, y él decide como empezar a tomar ciertas decisiones, a buscar amigos, a buscar apoyos, a entablar relaciones, a tratar también de convencer a alemanes que vinieran acá también a estas tierras. Entonces en esta él empieza a desarrollarse como una serie de tareas y actividades, de las cuales Jorge Eduardo nos va a hablar un poco más adelante. Jorge Eduardo nos va a hablar, como dije, Jorge Eduardo nos va a hablar, ¿cierto?, de la migración alemana, de las tareas en concreto que desarrolló Lenguerque, etc. Entonces, podríamos, digamos, también hablar un poco de la oposición o como del conflicto que implícitamente desarrolló Lenguerque con el proyecto de Estado, o con el proyecto de centralismo que estaba desarrollando Rafael Núñez en esa época. Lenguerque era amigo de Solón Wilches, que era el presidente del Estado Soberano de Santander, y Solón Wilches le había dado concesiones de tierras a Lenguerque por el desarrollo que había traído, ¿cierto?, la construcción de caminos, el comercio, etc. Y Rafael Núñez le empezó a dar concesiones sobre porciones de estas tierras de Lenguerque a un migrante extranjero, un migrante que también era, que venía de Curazao, y era Cortizos. Entonces se empezó a desarrollar un conflicto entre los intereses de Cortizos y de Núñez y los derechos que tenía ya consolidados de Lenguerque, y que le habían sido otorgados por el Estado Soberano de Santander. Entonces este conflicto, ¿cierto?, por estas tierras, en verdad tenía un trasfondo como mucho más importante, y era el tema del conflicto entre el Estado, o el proyecto centralista y estatizante de Rafael Núñez, ¿cierto?, de unificación territorial, que era un poco de lo que había escapado Lenguerque en su tierra, ¿cierto?, el centralismo de Bismarck, el socialismo de Bismarck. Entonces Lenguerque se enfrenta con una situación similar con lo que estaba haciendo Núñez. Y Solón Wilches y Lenguerque, de alguna manera tratan como de oponerse a este proyecto centralista de Rafael Núñez. Y así es como, digamos, va terminando el libro, como en esa crisis política que le representó a Lenguerque el enfrentarse junto con Solón Wilches contra el Estado Nacional, contra el Estado, contra el gobierno central. Y entonces esa fue como una de las razones de la caída, o de la mengua de la influencia de Lenguerque. Y el desarrollo de los proyectos de Lenguerque y el desarrollo de Santander están muy unidos, van muy estrechos, van muy de la mano. Entonces por este progreso que ha traído Lenguerque, era que Solón Wilches de alguna manera lo había tomado como un protegido a Lenguerque. Bueno, creo que podemos ya pasar con Jorge Eduardo, que Jorge Eduardo nos va a hablar de la importancia de la migración alemana, de las tareas más concretas que desarrolló Lenguerque, y nos va a hablar también un poco de la importancia general del libro La otra raya del tigre, que yo diría que es, si hay un liberal radical colombiano, ese libro lo debería tomar
como una especie de Biblia, sí, como una especie de modelo a seguir, de inspiración en sus proyectos, para traer más libertad y más progreso y más riqueza a este país. Entonces, bueno, ahora vamos a seguir con Jorge Eduardo. Jorge Eduardo, ¿cómo estás?